Corpa es ingeniería de vanguardia en transformadores de poder. Aseguramos la confianza y la operación continua de los equipos eléctricos, brindando un servicio completo de mantenimiento, montaje, reparación, asesoría e inspección para transformadores de poder y equipos eléctricos. Estamos comprometidos en el mejoramiento continuo de nuestro sistema integrado de gestión, logrando la satisfacción de nuestros clientes a través de un servicio integral, eficiente y eficaz. Visítenos en www.corpa.cl. We all have something in common. We live on this planet, and this planet gives us life, a journey to fulfill, a future, and we all began that journey somewhere. For Hitachi and ABB Power Grids, our legacies are interlinked. From our humble beginnings in the copper mine industry over 100 years ago, both companies have grown globally, diversifying our lines of business, and both contributing to society with new technologies. This is the power that brought us together. And together, we can reduce our impact on the planet by bringing sustainable energy to more people. The challenge is laid out before us. It requires the vision to foresee a stronger, smarter, and greener grid, and the dedication to increase quality of life through digital innovation. Bringing social innovation to every corner of the globe. To make this happen, we advance collaborative creation with our customers, academics, and governments. Together, we can encourage the next innovation. Only through co-creation and cutting-edge digital solutions can we create new customer values to make life on this planet better for everyone. Together, powering good for sustainable energy. Smart Wires desarrolla e implementa soluciones innovadoras que optimizan y flexibilizan los sistemas de potencia. En conjunto con nuestros clientes a nivel mundial, desarrollamos aplicaciones que aumentan la utilización y capturan más beneficios de las redes existentes. La tecnología de Smart Wires ayuda a utilizar de forma rápida y económica la capacidad existente, ya sea empujando los flujos de las líneas sobrecargadas o alando los flujos hacia líneas con capacidad de reserva. Su diseño modular permite escalar o reubicar los dispositivos fácilmente según la evolución de las necesidades del sistema. Las soluciones de Smart Wires pueden entregarse en meses e instalarse en días, proporcionando la flexibilidad necesaria en esta era de incertidumbre. Utilizando estas herramientas en la red existente, puede integrarse rápidamente una mayor cantidad de energías renovables, reducir el vertimiento y evitar el impacto negativo sobre las comunidades y el medio ambiente. Smart Wires, transformando una red a la vez para un futuro mejor. La evolución y la adaptación son procesos decisivos para el desarrollo sostenible de la humanidad. Somos conscientes de la huella que estamos dejando en el crecimiento de la sociedad porque desarrollamos proyectos que responden a las necesidades de las comunidades con las que trabajamos y contribuyen a la realización personal de los individuos y a su relación con el medio ambiente. Nuestra experiencia nos permite aportar conocimientos, diseñando, construyendo y desarrollando proyectos que materializan sueños e ideales de pensadores y visionarios que desean evolucionar, transformar y adaptar el mundo a las necesidades diarias. Sabemos que el futuro traerá consigo grandes retos. Por eso, siempre nos estamos preparando para crear soluciones que inspiren e impulsen hacia el desarrollo.
Somos una familia de más de 1.700 integrantes en el continente americano, para quienes no existen las fronteras, pues no hay límites en nuestras mentes, porque hemos puesto nuestro conocimiento en cada uno de los proyectos que hemos desarrollado alrededor del mundo. Cada empleado de HMB da lo mejor para haber cumplido los objetivos que nos trazamos, porque nos impulsa a saber que estamos siendo parte de la transformación de la sociedad. Con la confianza, el respaldo y la solidez que nos caracterizan, llegaremos lejos impulsando proyectos donde el conocimiento, la tecnología y la innovación sigan estando presentes en un mundo que crece, evoluciona y se transforma. Estamos creando un mejor mañana para las generaciones futuras y queremos que sigan desarrollando con pasión, transparencia y excelencia nuevas ideas y proyectos que impacten el progreso del mundo entero. HMB, impulsando el desarrollo. Corpa es ingeniería de vanguardia en transformadores de poder. Aseguramos la confianza y la operación continua de los equipos eléctricos, brindando un servicio completo de mantenimiento, montaje, reparación, asesoría e inspección para transformadores de poder y equipos eléctricos. Estamos comprometidos en el mejoramiento continuo de nuestro sistema integrado de gestión, logrando la satisfacción de nuestros clientes a través de un servicio integral, eficiente y eficaz. Visítenos en www.jorpa.cl. We all have something in common. We live on this planet,
And this planet gives us life, a journey to fulfill, a future. And we all began that journey somewhere. For Hitachi and ABB Power Grids, our legacies are interlinked. From our humble beginnings in the copper mine industry over 100 years ago, both companies have grown globally, diversifying our lines of business, and both contributing to society with new technologies. This is the power that brought us together. And together, we can reduce our impact on the planet by bringing sustainable energy to more people. The challenge is laid out before us. It requires the vision to foresee a stronger, smarter, and greener grid, and the dedication to increase quality of life through digital innovation. Bringing social innovation to every corner of the globe. To make this happen, we advance collaborative creation with our customers, academics, and governments. Together, we can encourage the next innovation. Only through co-creation and cutting-edge digital solutions can we create new customer values. To make life on this planet Muy buenos días, muy bienvenidos todos y todas quienes han ya ingresado a la sala de espera. En nombre de SIGRE, cordialmente bienvenidos a esta última jornada de la Semana Tecnológica, como hemos denominado en esta ocasión a este nuevo seminario de SIGRE 2020. Y en esta ocasión tenemos la oportunidad de ver temas vinculados con redes inteligentes y optimización del uso de ellas. Quiero agradecer a las empresas que nos han acompañado toda esta semana, las empresas que nos han apoyado durante todos estos años, muchas de ellas, y en este año especial que también han apostado su intención de apoyo y de colaboración. En este caso, Entel, Jorpa, esta nueva unión Hitachi-ABB, Mainstream, el grupo Saesa, GE, Siemens, Sigdo Copper, Opal ERT, canadiense, Interchile ISA a través de su filial en Chile, SmartWire, IHMB Ingenieros. Y por supuesto a nuestros patrocinadores que se han mantenido durante mucho tiempo, varios años, en este caso en la presencia de ellos, el Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Energía, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, empresas eléctricas, CAMCHAL, Colegio de Ingenieros, la Agencia de Sostenibilidad Energética, ACESOL, la CERA, y recientemente la Asociación de Energía de Consumidores, los media partners, las universidades. Hemos hecho convenios con importantes universidades, en este caso la Universidad UFRO, la Universidad de la Frontera, ¿no es cierto?, la Universidad de Concepción, de la Santísima Concepción, perdón, la Universidad Santa María, EUSACH. A todos ellos, muchas gracias por su colaboración, apoyo en llevar adelante este proyecto. También es importante mencionarles algunos elementos de uso en esta nueva modalidad virtual o remota. Por favor, aquellas personas que usen sus números de celulares o siglas, cuando venga el momento de las consultas, identificarse propiamente tal con el nombre, apellido, empresa y a quien va dirigida la consulta. Para ello se ha dedicado un usuario llamado Pregunta SIGRE, y ahí es el repositorio de las consultas para llegado el momento del bloque del análisis de estas. Y bueno, sin más que nada,
quiero dejar con ustedes a Alex Alegría. Alex es el coordinador en esta oportunidad de este seminario, ha estado con nosotros también todas las mañanas acompañándonos en la apertura. Hoy día tiene una posición dual entre moderador, ¿cierto? Y coordinador en el transcurso de esta semana, como dije. Así es que, sin más nada, muchas gracias y dejo con ustedes, le doy la palabra a Alex. Alex, por favor. Muy buenos días. Bienvenidos a la última jornada de esta Semana Tecnológica de SIGRE. Para los que han tenido la oportunidad de acompañarnos durante toda esta semana, le agradecemos la fidelidad. Y esta última jornada también se viene bien interesante. La verdad que conversando, revisando los temas que hemos tratado en la semana, me han dado cuenta que hay muchos que están muy interrelacionados y hay muchas cosas en común, cosas que en algún momento uno las veía como interdisciplinarias y cada vez se van acoplando más a soluciones más integrales. Y eso es gracias a las tecnologías en sí, como bajan de costo, como son más flexibles cada vez más, como son más rápidas en su implementación. Eso todo crea un ecosistema bastante favorable para las utilities. Particularmente esta primera parte es para recordar los objetivos del evento, fundamentalmente cómo las nuevas tecnologías, estas nuevas tecnologías flexibles de todas las características que mencioné, permean en las utilities y cómo afectan o cómo ayudan al día a día de todas las dimensiones de la utility, desde la operación, el mantenimiento, la planificación, los procesos internos, etc. Para esto, durante toda esta semana hemos tenido un número muy grande de representantes de la industria, de los estamentos regulatorios, de las utilities e incluso representantes de otras industrias que nos han dado una visión de cómo sus sectores también han sido permeados por la tecnología. Hasta el momento el intercambio ha sido bastante fructífero, estamos muy contentos cómo ha evolucionado este evento. Esta es la segunda oportunidad que como Comité Chileno SIGRE estamos bajo una modalidad online. El primero fue en mayo, el tutorial de HBC que dirigió Gabriel Holguín. Y esta segunda oportunidad ya nos da un poco más de confianza y eventualmente, de hecho lo estuvimos conversando en algún momento previamente, quizá a futuro, una vez que pase toda esta situación que estamos viviendo, podamos compatibilizar tanto en estas instancias presenciales que han sido tradicionales para el Comité Chileno del SIGRE con instancias también online. Quiero recordar un poco los temas marco que han caracterizado esta propuesta temática de esta semana, que ha sido la modernización de gestión de activos, que tuvo bastante buena recepción y concurrencia, las subestaciones digitales, la digitalización de la red que vimos ayer también muy interesante, con muchísimas preguntas que quedaron bastante fuera tuvimos que dejar fuera bastante dados los tiempos involucrados. Y finalmente la optimización del uso de la red, que es lo que hoy día nos atañe, ¿ya? El programa, partiremos en unos minutos más con la visión del regulador, en este caso, Eduardo Asperger, el jefe de su planificación, el jefe del subdepartamento de planificación de la Comisión Nacional de Energía. Luego daré yo un pequeño contexto, más que nada hacer una revisión bastante sucinta de muchos de los tópicos que va a mencionar Eduardo en su presentación y que definen ciertas condiciones que permiten el acceso o la utilización de nuevas tecnologías para el diseño y la operación de la red. Y posteriormente vamos a tener a Hitachi Power Grids, Smart Wires, ambos dando una visión asociada más a equipamiento, en este caso, equipamiento más moderno. Por supuesto, estamos hablando de nuevas tecnologías, en este caso los equipos fax y equipos fax distribuidos. Y posteriormente algo más que no está tan asociado, por decirlo así, a equipamiento físico, pero sí tiene una injerencia bastante importante, que son soluciones digitales de automatismo, control y monitoreo, que en este caso es representado por General Electric y Conecta Ingeniería. Así que eso es lo que tenemos por hoy. Agradecimiento a la mesa de trabajo que nos permitió organizar este evento. Agradecer
especialmente a Manuel Silva y Gabriel Holguín de SIGRE, y también a algunos de los moderadores que nos han acompañado durante esta jornada, como Felipe Andrews el día lunes y martes, Gerson el día jueves, Richard Choplet el día miércoles para sus estaciones digitales, y también a nuestros amigos representantes de la industria como Celso Bertoña de Hitachi ABB, Power Grids, André Balsi de GE, José Salazar de Siemens. También el apoyo que siempre ha sido muy colaborativo con SIGRE, como Alfredo La Quintana de Conecta, y también William Escudero representando la visión de la utility. Así que eso es por el momento como introducción a lo que representa este seminario. Yo me quedo con la palabra a continuación. Yo seré el moderador de esta jornada y quisiera ahora darle el pase a Eduardo Espegel. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Podrías, mientras tanto, preparar la presentación mientras yo leo tu biografía para que la gente esté un poquito más al tanto? Bueno, Eduardo, muchos de acá lo conocerán. Eduardo es la cabeza de la planificación dentro del regulador eléctrico en Chile, la Comisión Nacional de Energía. Eduardo es ingeniero civil electricista de la Universidad de Chile, con 10 años de experiencia en el ámbito de la planificación del sistema de transmisión eléctrica. Primero se desempeñó en el coordinador eléctrico, mejor dicho, antes en el SEDEXIC, luego el coordinador eléctrico, y actualmente trabaja en la Comisión Nacional de Energía liderando los planes y las directrices generales de mediano y largo plazo para el desarrollo de nuestra red. Por lo tanto, no hay probablemente una visión más englobadora de todo lo que hemos hablado que la visión del regulador, que en este caso es quien condensa, quien recibe todas estas propuestas para la expansión del sistema. Así que te dejo la palabra, Eduardo. Antes de decir, quiero recordar una cosa. Por favor, mantener los micrófonos apagados, mantener también las cámaras, y si hay preguntas, pueden ir al chat, que aparece como opción para cada uno de los participantes, y la pregunta la dirigen, seleccionan el usuario Preguntas SIGRE, y ahí pueden hacer la pregunta, pero sería muy importante que puedan identificarse, su nombre y su empresa, de forma que podamos condensarlas, cada una de las preguntas, y luego que termine la última presentación, que en este caso corresponde a Alfredo La Quintana de Conecta, haremos un pequeño break donde pasaremos el video, fundamentalmente porque offline, por decirlo así, vamos a hacer el filtrado y la organización de estas preguntas. Así que eso desde el punto de vista de la organización, y te agradezco nuevamente, Eduardo, y queda a tu disposición la palestra. Muchas gracias por las palabras de introducción, Alex. Bueno, hola a todos los asistentes virtuales a este seminario. Voy a apagar la cámara porque estoy como mirando el monitor de al lado por una parte, ¿cierto? Y además para mejorar, digamos, la fluidez del audio, y no nos juegue una mala pasada el internet. Bueno, la presentación, ¿cierto?, se titula Nuevas tecnologías en la planificación de la transmisión. Vengo en representación, ¿cierto?, de la Comisión Nacional de Energía y en particular del Subdepartamento de Planificación. Primero que todo, y antes de pasar a la presentación en sí, me gustaría agradecer a SIGRE por la oportunidad, digamos, de exponer en este interesante seminario. Sin duda esto va a ser un aporte, digamos, en el ámbito técnico, ¿cierto?, en el ámbito de nuestro quehacer profesional, pero además, digamos, ha significado en lo personal, digamos, una oportunidad también para quebrar un poco la rutina, ¿cierto?, en estas circunstancias tan particulares que nos tocó vivir este año. Bueno, vamos a revisar primero la agenda, digamos, los temas que vamos a revisar dentro de la presentación. En primer término, voy a dar un breve contexto de lo que es el proceso de planificación en sí, los objetivos, ¿cierto?, más o menos conocidos, pero para dar un encuadre. Comentar algunos proyectos que hemos analizado en el ámbito, ¿cierto?, de la optimización de las redes de transmisión en planes anteriores, ¿ya? En proceso 2019, para los que no estén tan al tanto, ¿cierto?, finalizó hace muy poco, estamos próximos a emitir el informe técnico ya definitivo, posterior al dictamen del panel de expertos. Y a continuación vamos a revisar algunos proyectos bien interesantes que hemos recibido este año, digamos, dentro del marco del proceso vigente, el proceso 2020, para terminar, ¿cierto?, con algunos
algunas conclusiones y algunos desafíos con los cuales nos hemos encontrado, ¿cierto? Y que hemos visualizado justamente en atención al análisis de estos proyectos. Bueno, en primer término, ¿cierto? En cuanto al proceso de planificación, este se enmarca, ¿cierto?, dentro del indicado en el artículo 87 de la ley eléctrica, en donde básicamente, digamos, dentro de los objetivos principales que busca el proceso de planificación, se encuentra la minimización de los riesgos de abastecimiento eléctrico, ¿cierto?, considerando en particular eventualidades como eventuales shocks de combustible, algún retraso en o indisponibilidad, ¿cierto?, de infraestructura, la eventualidad, ¿cierto?, de desastres naturales, a los cuales, por cierto, estamos expuestos en nuestro país en particular, y la presencia también de condiciones hidrológicas extremas también, que es un tema que nos ha golpeado antes, ¿cierto?, y en algunas zonas particulares, incluso en la actualidad. Por otra parte, busca, ¿cierto?, la creación de condiciones que promuevan la oferta y faciliten la competencia, en particular, ¿cierto?, buscando la creación de un mercado eléctrico común para conseguir un abastecimiento a mínimo precio. También busca promover la instalación de infraestructura, ¿cierto?, que sea económicamente eficiente y necesaria para el desarrollo del sistema. Y en particular ahí es muy relevante la labor que cumplen los escenarios energéticos que define el Ministerio de Energía a través de la APEL, como la guía, ¿cierto?, para el desarrollo futuro del sistema. También la ley contempla la posibilidad de modificar instalaciones existentes justamente para dar paso a expansiones que puedan resultar necesarias y eficientes, ¿cierto?, para el desarrollo del sistema en su conjunto, lo cual también se liga bastante, ¿cierto?, con las materias que vamos a ver en la presentación y que se han visto en el seminario, por cierto. Y por otra parte, también es importante algunos conceptos que incorpora la ley, ¿cierto?, dentro del contexto de la planificación, que es la necesidad o el que se tengan que considerar, ¿cierto?, holguras y redundancias que sean necesarias justamente para la implementación de estos criterios, de estos objetivos que hemos visto anteriormente, así como también la consideración bien importante de variables ambientales y territoriales que también nos van a instar, ¿cierto?, a realizar un buen uso del territorio. Por otro lado, algunos antecedentes también ya un poquito como para dar un marco de lo que se hace dentro del proceso mismo. Este considera un horizonte de al menos 20 años, considera las centrales y la infraestructura que ya se ha declarado en construcción, ¿cierto?, dentro de las resoluciones que emite la misma Comisión Nacional de Energía, así como también aquellos proyectos de generación comprometidos en licitaciones de suministro a clientes regulados. Por otro lado, la proyección de demanda se obtiene en base al informe de precio nuevo vigente para los primeros 10 años, eso, y a continuación se enlaza, ¿cierto?, se hace un empalme con las tasas de crecimiento contenidas en la PEL, dependiendo del escenario, ¿cierto?, de generación, el escenario energético en el cual se esté trabajando. Entonces, ahí se produce un vínculo, ¿cierto?, entre lo que ve, digamos, de alguna manera el mediano plazo, esto con el precio nuevo, con la visión de más largo plazo entregada por la PEL. Aquí un pequeño esquema también que nos muestra de alguna manera las etapas del proceso de planificación y algunos de los conceptos que enmarcan el proceso mismo, los análisis que se desarrollan en él, ¿cierto? Por un lado, esto inicia, ¿cierto?, con un análisis preliminar que decanta en un diagnóstico. Este es un análisis que se realiza, ¿cierto?, para todas las obras que nos llegan, tanto de los proponentes como aquellas que son incorporadas por el Coordinador Eléctrico Nacional en su propuesta que nos entrega los primeros 15 días del año. Luego de este análisis preliminar se pasa a los distintos análisis que se van haciendo de alguna manera por capas, ¿ya? Es un análisis secuencial, a pesar de que hay ciertas obras que se pueden saltar alguno de estos, particularmente cuando son presentados por un motivo particular, ¿sí? Pero en general el análisis parte inicia, ¿cierto?, con un análisis de suficiencia, en donde se ve, ¿cierto?, que se estén cumpliendo con el abastecimiento de la demanda. Luego se verifica o se buscan aquellas obras que permitan mejorar la eficiencia operacional, entendida esto, ¿cierto?, como la disminución de los costos de operación y falla futuro, ¿cierto?, del sistema en todo el horizonte de planificación, para luego continuar con un análisis de seguridad y resiliencia,
y terminar con un análisis de mercado eléctrico común. Con todas estas etapas, ¿cierto? Resguardado todo esto, o enmarcado, ¿cierto? Como les comentaba, en los conceptos que vimos en las láminas anteriores, ¿cierto? La inclusión de las redundancias, las holguras, el tener en cuenta que podían haber algunas eventualidades, ¿cierto? Que involucren disponibilidades, shock, etcétera. Así como la promoción de la competencia y la eficiencia en el mercado, ¿cierto? Y todo esto con el fin último de abastecer a mínimo precio el sistema, resguardando, ¿cierto? Como les comentaba, con estos criterios, ¿cierto? De holgura y todo, que nos permita también un abastecimiento seguro. Con todas estas etapas y estos criterios que se aplican, ¿cierto? Se determina finalmente un plan anual de expansión de la transmisión. Por otra parte, digamos, importante también para enmarcar esto, quise poner aquí la definición de horas de expansión, ¿cierto? Contemplada en el artículo 89 de la ley, en donde nos indica que básicamente las horas de ampliación vienen a ser aquellas que aumentan, ¿cierto? La capacidad o la seguridad y calidad de líneas o subestaciones eléctricas existentes, ¿cierto? Mientras que las obras nuevas vienen a ser aquellas líneas y subestaciones que no existen por una parte y que aumentan la capacidad o la seguridad y calidad del sistema eléctrico. Y por otro lado, algo que incorporó, ¿cierto? En la ley 20.936 es que se podrán también incorporar dentro de un plan de expansión obras que permitan asegurar la calidad y seguridad de servicio, tales como ciertos sistemas de control y comunicación que muy bien caen, ¿cierto? Dentro de la lógica de lo que se ha tratado en este seminario. Por otro lado, y está también a modo de contexto, ¿cierto? Quise relevar el hecho, ¿cierto?, de que en general, históricamente, la planificación se ha visto, se ha enfocado más bien se ha tratado desde un enfoque, perdón, desde un enfoque más bien conservador o determinístico, ¿cierto? Más que un enfoque más probabilístico, normalmente más ligado, ¿cierto?, a la operación. ¿Sí? Asimismo, ¿cierto?, se ha privilegiado la promoción de infraestructura, ¿cierto?, más que de herramientas de control, ¿cierto?, también muy ligado normalmente al mundo de la operación, lo cual funcionaba bastante bien, ¿cierto?, en un contexto donde los desarrollos de transmisión normalmente eran más rápidos que los desarrollos de generación, y que también existían ciertos grandes proyectos de generación que iban marcando el desarrollo del sistema, más bien focalizados, ¿cierto?, en el espacio y con ciertas tecnologías más llamadas de base, ¿cierto? Lo cual funcionaba muy bien en ese esquema, ¿cierto? Sin embargo, el contexto, obviamente, ¿cierto?, como hemos visto que se ha modificado fuertemente, donde los desarrollos de generación son mucho más rápidos que los de transmisión, hablando de 1 o 2 años muchas veces versus entre 5 y 10 años, dependiendo del desarrollo de transmisión que se esté tratando. Y por otro lado, el efecto que genera, ¿cierto?, la mayor atomización de las unidades de generación. O sea, tenemos unidades de generación, proyectos disgregados por todo el sistema, básicamente. Afortunadamente, ¿cierto?, el país cuenta con recursos renovables, que es lo que más se ha desarrollado en el último tiempo, ¿cierto?, básicamente en todo el territorio. Entonces, este cambio en el contexto, ¿cierto?, este cambio tan radical, naturalmente, que obliga a replantearse, ¿cierto?, estos enfoques, y ahí las nuevas tecnologías aparecen como una alternativa, ¿cierto?, para permitir un uso mucho más eficiente de la infraestructura existente, manteniendo los niveles, ¿cierto?, de seguridad, y también permitiendo un mejor uso del territorio, que es uno de los objetivos también de la ley, así como una disminución en los tiempos de implementación de estas obras. Vamos a apurarnos un poquito. Durante el año pasado, ¿cierto?, en el plan 2019 se incorporó un equipo, un compensador estático de reactivo de 200 megabar en la subestación Maipo o Alto Jahuel, puede ser en cualquiera de las dos, cuyo objetivo es permitir justamente intentar alcanzar, ¿cierto?, unas transferencias más altas por el corredor Ancoa-Jahuel, corredor que tiene 4 circuitos. Estábamos aprovechando, digamos, mucho menos de eso debido a problemas de estabilidad de tensión, ¿cierto?, y regulación de tensión detectados en el estudio de restricciones del coordinador del año 2018. Entonces, con este equipo, ¿cierto?, se busca que ese límite se amplíe, ¿cierto?, y poder traer más energía barata desde el sur. Por otro lado, el año pasado también nos presentó a Esgener, ¿cierto?, una propuesta de 2 sistemas de almacenamiento en módulos de 200 megawatts y 15 minutos, cuyo propósito, ¿cierto?, era básicamente utilizar la capacidad de reacción rápida de estos equipos para actuar frente a contingencia, con lo cual, ¿cierto?, la idea es aumentar básicamente la capacidad en régimen permanente, N-1, ¿cierto?, sin comprometer la seguridad
del sistema. Este concepto también es importante señalarlo, a nivel internacional se ha conocido como Grid Booster y está implementándose en algunos planes en Europa, particularmente en Alemania se iniciaron 2 pilotos en el plan 2019. Aquí básicamente mostramos un poquito cuál es la idea detrás de esto, ¿cierto? La capacidad N-1 de un corredor en particular ahí sería 580 MVA, multicharrúa, ¿cierto? Entendiendo que cada circuito es de esa capacidad, y lo que se postula, ¿cierto?, es que con una batería en el extremo donde está ubicada la generación, podríamos incrementar en igual capacidad el límite de transmisión en régimen permanente. Aquí la idea, ¿cierto?, es, aquí hay una visión de lo que es el N-1 clásico, ¿cierto?, como uno lo entiende, en donde tenemos 2 circuitos de 580, entonces si se va uno, ¿cierto?, el otro puede tomar toda esa carga, mientras que acá lo que se postula en el caso con proyecto es que la batería se encuentre permanentemente, ¿cierto?, descargada, y que pudiese actuar frente a una contingencia absorbiendo, digamos, el exceso de generación en el extremo donde se inyecta esta, ¿cierto?, para efectos de mantener la transferencia máxima admisible por la línea que quedó sana, que quedó en servicio, ¿cierto?, manteniendo así la seguridad del sistema. Sin embargo, acá nosotros, digamos, más que plantear una mirada alternativa, creemos que existe algún espacio, ¿cierto?, para un desarrollo en este sentido, y que nace, digamos, preguntándose qué pasó, digamos, para que se mantuviese aquí el equilibrio eléctrico, ¿cierto?, cuando la línea salió de servicio, cuando la línea, ¿cierto?, salió de servicio y la batería absorbió estos 200 megawatts, naturalmente que tuvo que actuar aquí la reserva en giro del sistema, ¿cierto?, para mantener estos equilibrios acá. Entonces aquí básicamente la batería estaría actuando, almacenando, ¿cierto?, la energía acumulada. En este sentido acá lo que se plantea, o como un concepto distinto, ¿cierto?, conectar la batería en el extremo receptor, y asociarlo a esto a un automatismo, un esquema de desprendimiento de generación en el extremo emisor, llamémoslo, para efectos de resguardar el equilibrio, pero acá obviamente la batería debiera estar inicialmente cargada, pero sin estar entregando su potencia, justamente esperando la contingencia, la ocurrencia de una contingencia para actuar en el fondo entregando ahí toda su potencia. Si uno amplía aún más este concepto, ¿cierto?, puede pensar que esto se puede, ¿cierto?, extender en el espacio y poder abarcar una zona mucho más amplia. Por ejemplo, si uno ubica una batería, ¿cierto?, en el centro de carga, pudiese eventualmente llegar a controlar transferencias desde el extremo norte, así como también desde el extremo sur, con lo cual uno podría ampliar incluso la capacidad del corredor completo, ¿ya? Lo cual obviamente quedaría básicamente sujeto a varias complejidades, entre otras la implementación misma del esquema de control, que entiendo que lo va a tratar Conecta más adelante. Por otro lado, obviamente, la pregunta natural es cómo incorporamos esto en un plan de expansión, ¿cierto?, cómo lo haríamos vinculante. De hecho, hay algunas restricciones normativas para incorporar estos esquemas en los análisis. Por otra parte, hemos visto una dispersión importante en los costos, digamos, además de que se ven bastante elevados en general. Ahí hay unos valores que hemos conseguido con algunos proveedores para este tipo de soluciones. Y además que después se genera todo un tema respecto al dimensionamiento óptimo de estos equipamientos, ¿cierto?, en donde en general vemos que la solución técnica óptima, digamos, nos llevaría, digamos, a un equipo de mayor energía, y hay una discusión que no está resuelta, ¿cierto?, que es sobre qué hacemos con la sobreinstalación, a quién le pertenece, cómo se operaría aquello. Respecto a los proyectos recibidos este año, el primer proyecto, ¿cierto?, que recibimos de la empresa ISA Interchile, básicamente busca aumentar la capacidad de transferencia, ¿cierto?, en el corredor Cardona-Espolpaico, hasta alcanzar la capacidad térmica del conductor, ¿cierto? Significaría pasar esto de los 1.700 actualmente disponibles a unos 2.300 MVA. En este caso, la principal limitación sería la compensación serie de la línea, ¿sí? Este considera justamente la instalación de un equipo, de un SSSC, ¿cierto?, que viene siendo como una especie de STATCOM, ¿cierto?, conectado en serie con la línea. También entiendo que Smart Wires nos va a hablar más en detalle de estos equipos, el cual se ubicaría en cada uno de los circuitos de 500 kV en el extremo Polpaico. Con este equipo, ¿cierto?, nos permitiría un control dinámico del grado de compensación serie de esta línea, permitiendo a su vez igualar la capacidad térmica del conductor, dado que estaría acorde a esa capacidad, estaría dimensionado en esas condiciones.
Y frente a una contingencia, ¿cierto? En uno de estos circuitos, las compensaciones series fijas, las existentes, ¿cierto? Se cortocircuitarían y sería este equipo el encargado de entregar la compensación serie en forma dinámica. Con esto se busca también mejorar la controlabilidad, ¿cierto? Frente a contingencia, ya sea en tramos de 220 o en tramos de 500, permitiendo hacer un control de flujo de potencia por el tramo también. Aquí hay un esquema de la solución propuesta, donde podríamos también aumentar el grado de compensación, ¿cierto? Hasta un 75% de compensación serie total, naturalmente esto en forma dinámica, y un esquema, ¿cierto?, frente a contingencia, en donde perderíamos, ¿cierto?, el circuito que está a la derecha, mientras que se cortocircuitarían las compensaciones series fijas, ¿cierto?, y el equipo, el SSC, ¿cierto?, nos estaría dando un 70% alrededor de compensación serie. Con lo cual, ¿cierto?, resguardamos también la vida útil de las compensaciones existentes. Este proyecto también contempla una segunda etapa más ambiciosa que involucra un aumento de capacidad entre las subestaciones Los Changos y Lo Aguirre, que básicamente incorpora, además de lo anterior, la conversión de uno de los circuitos de la actual línea Cardones-Polpaico en un bipolo en corriente continua, ¿cierto?, de más o menos 600 kV en DC, con una capacidad de 1550 por polo, 3100 en total, y con una capacidad de sobrecarga del 10%. Adicionalmente, contempla el tendido de una línea de transmisión entre Los Changos y Nueva Cardones en simple circuito, y en la cual se reutilizaría uno de los equipos que quedaría liberado, ¿cierto?, para armar el bipolo. Ese equipo se trasladaría a la subestación Cardones, justamente para poder controlar transferencias y equilibrar los flujos entre los circuitos. Vamos a verlo a continuación en un esquema para mayor claridad. Y también para efectos de no desmedrar la seguridad de servicio en el lado de 220, ¿cierto?, en paralelo, propone también la empresa la construcción de una línea en 220 kV, una capacidad importante, entre las subestaciones Punta Sierra y Quillota, y también la instalación de estas Smart Valves, ¿cierto?, en 220 kV, de modo también poder tener controlabilidad en ese tramo. Y finalmente una nueva línea de transmisión en 500 kV entre Polpaico y La Aguirre para completar el ingreso de potencia, ¿cierto?, hacia la región metropolitana. Aquí vemos un esquema, ¿cierto? Por un lado aquí está la transformación de uno de los circuitos, ¿cierto?, que está acá en este bipolo que comentábamos, con retorno metálico, y por otro lado la nueva línea en 500 kV entre Los Changos, parando en Parina, ¿cierto?, para efectos de compensar la línea, y acá se estaría reutilizando el equipo, ¿cierto?, que estaba ubicado acá en Polpaico, se trasladaría hasta Cardones para efectos de equilibrar, ¿cierto?, los flujos a través de este corredor de 3 circuitos, además de tener controlabilidad frente a contingencia. Y por otro lado, obviamente, el bipolo nos permitiría alcanzar 3100 de capacidad de transmisión, ¿cierto?, a través del mismo, y que haría con una restricción de alrededor de 1000 megawatts o 1000 MVA, ¿cierto?, a través del corredor en AC, ya totalizando 4100 megawatts aproximadamente entre Cardones y Polpaico. Y por otro lado, como comentaba, ¿cierto?, en todo el mundo de 220 kV, que no hay que descuidarlo, aparece una nueva línea, ¿cierto?, con también una Smart Valves para efectos de poder tener controlabilidad en este segmento. Por otro lado, otro proyecto bien interesante que nos llegó es la conversión de manera similar a lo que hace ISA en 500, pero en la línea 220, entre Maitencillo, Punta Colorada, ¿cierto?, hasta la subestación Centella, la minera Belambre, ¿cierto?, en un bipolo de continua en 230 kV, más o menos 230, con una capacidad de 360 megawatts por polo, alrededor de 700 megas, ¿cierto?, totales. Y él tendió una nueva línea de 500 energizada en 220 entre la subestación Centella y Ría Concagua como complemento al proyecto, naturalmente, ¿cierto? Aquí se propone una tecnología HVDC distinta, por lo cual también podríamos prestar apoyo en el control de tensión. Esta es la situación actual del sistema, ¿cierto?, entre Maitencillo y Polpaico, y esto sería la solución propuesta, en donde uno de los circuitos, ¿cierto?, de las líneas nuevas que están en construcción se convertiría en este bipolo para lograr, ¿cierto?, para lograr una mayor controlabilidad, ¿cierto?, mayor transferencia naturalmente, pero a la vez, frente a la pérdida de uno de los circuitos de 500, por ejemplo, acá, como voy a tener, ¿cierto?, un equipo HVDC, voy a poder controlar de mucho mejor manera cómo se redistribuyen los flujos por todo el lado de 220.
Naturalmente acá esta línea también forma parte de la solución, dado los volúmenes de potencia, ¿cierto?, que estaríamos intentando transmitir. Bueno, finalmente, en cuanto a los desafíos y conclusiones, en primer término, algunas conclusiones, ¿cierto?, que son bastante claras, que primero que todo el nuevo contexto, ¿cierto?, de desarrollo rápido en generación y cada vez más complicados los desarrollos en transmisión, ¿cierto?, nos plantean desafíos en cuanto a contar, digamos, con capacidad de transmisión en plazos, ¿cierto?, más bien acotados, lo cual motiva, ¿cierto?, ha motivado la búsqueda de alternativas que permitan maximizar el grado de utilización de la infraestructura existente. Lo anterior, naturalmente, y siempre manteniendo la preocupación por la seguridad de servicio eléctrico. En este sentido, ¿cierto?, las tecnologías de batería, ¿cierto?, la tecnología HVC y los FACS en general, naturalmente van a constituir alternativas que se han ido posicionando cada vez como soluciones primero viables, ¿cierto?, y luego cada vez más estándar para la respuesta a estos requerimientos. Y su incorporación reciente, ¿cierto?, en los planes de expansión ha motivado preguntas internas, ¿cierto?, dentro de la misma comisión y en el sector en general, y donde se ven algunos desafíos que se deben abordar para la consolidación de estas alternativas, ¿cierto?, o de estas soluciones como una alternativa factibles dentro de la planificación de la transmisión. Por citar algunos, ¿cierto?, la incorporación de análisis eléctrico más específico en pro, ¿cierto?, de robustecer el proceso de determinación de las transferencias máximas, que finalmente es es justamente lo que se busca, ¿cierto? Entonces es muy importante afinar bien el cómo se determinan esas transferencias máximas admisibles, definir las condiciones de aplicación, entre comillas, ¿cierto?, de estos proyectos, o sea, cuándo nos vamos a abrir, ¿cierto?, a incorporar este tipo de proyectos, bajo qué condiciones, y no estar nuevamente en la pugna que se dio años atrás, ¿cierto?, en donde por buscar incorporar automatismos versus infraestructura, finalmente no promovíamos nunca infraestructura, entonces hay un equilibrio ahí también que encontrar. Eventualmente revisar, ¿cierto?, posibles requerimientos de modificaciones a la normativa técnica, ya sea para buscar que estas tecnologías nuevas, ¿cierto?, tengan más facilidad para entrar, o bien para darle un marco al menos, ¿cierto?, en el cual esto se pueda tratar, y también profundizar, ¿cierto?, en los análisis de factibilidad, implementación de esquemas de protección especiales con lógicas de control sobre áreas más extensas, ¿cierto?, esto que comentábamos, esta posibilidad como bien bonita, ¿cierto?, de poder controlar con una super batería, ¿cierto?, en el centro de carga, transferencias desde muy al norte en el sistema, ¿cierto?, y también desde muy al sur. Bueno, tuve que apretar un poquito el acelerador, les pido disculpas, pero me había entusiasmado al principio. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Eduardo. Muy interesante y no, fuiste un poquitito no más pasado, pero vale la pena porque esta presentación tiene varios tópicos interesantes que después podemos retomar durante la etapa de discusión.